Imagínese por un momento que está parado en la orilla de un lago tranquilo y pacífico. El viento mueve suavemente los árboles y todo parece sereno. Pero entonces, ocurre un evento extraño e inquietante. Un hombre, poseído por demonios, se acerca a Jesús con una desesperación en sus ojos, y los demonios dentro de él le ruegan algo inusual. Le suplican a Jesús permiso para entrar en una piara de cerdos cercana. Esta extraña petición ha desconcertado a muchos a lo largo de la historia. ¿Por qué cerdos? ¿Por qué no nada más? ¿Qué tenían esos cerdos que los convertía en el recipiente preferido de los demonios? ¿Qué revela este misterioso encuentro sobre el poder de Jesús y la naturaleza del mal? En este video, profundizaremos en esta extraordinaria historia. Juntos, exploraremos el significado de este momento, descubriendo verdades que van mucho más allá de las interacciones superficiales. La pregunta sigue siendo, ¿por qué los demonios pidieron los cerdos? Recorramos las Escrituras para descubrir las profundas respuestas detrás de este extraordinario encuentro. La historia comienza en una región al otro lado del mar de Galilea, en una tierra conocida como los Gerasenos, a donde llegan Jesús y sus discípulos después de un turbulento viaje a través de las aguas. Cuando desembarcan, se encuentran inmediatamente con una visión inquietante, un hombre que ha estado viviendo entre las tumbas. Sus ojos son salvajes, su comportamiento errático y su presencia aterradora. Este hombre, que según los evangelios está completamente endemoniado, se ha convertido en un marginado de la sociedad. La gente del pueblo lo rechaza, hasta el punto de que han tratado de encadenarlo, con la esperanza de mantenerlo bajo control, pero él se libera continuamente. Su fuerza, que no es la suya, no es natural y deambula por los cementerios, gritando día y noche. Los cementerios, un lugar donde residen los muertos, son un hogar apropiado para alguien tan atormentado por las fuerzas de la oscuridad. Los evangelios nos dicen que la vida de este hombre es un cuadro de desesperación. No solo está físicamente atado por cadenas sino también espiritualmente atrapado por la legión de demonios que lo poseen. El poder de los demonios sobre él es tan abrumador que lo atormentan incesantemente, llevándolo a comportamientos autodestructivos. Su mente, su voluntad y su identidad misma han sido asumidas. Está más allá de la ayuda de los medios ordinarios, medicina, terapia o fuerza humana. Nadie puede hacer nada por él. Este es un hombre que lo ha perdido todo, su humanidad, su comunidad, su identidad. Es un ejemplo vivo de la devastación que puede causar la opresión espiritual. Pero como vemos, su historia está a punto de dar un giro dramático. Cuando llega Jesús, el hombre inmediatamente se acerca a él, pero no es el hombre quien habla. En cambio, los demonios que se han apoderado de él gritan de terror. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a torturarnos antes del tiempo señalado? Mateo 8:29. Los demonios reconocen a Jesús inmediatamente y saben algo que los demás no saben: Jesús tiene autoridad para expulsarlos. Temen su poder y el juicio final que les espera. Note el miedo en las palabras de los demonios. Saben que su tiempo es limitado, que no pueden continuar para siempre su reinado de tormento. Jesús no es simplemente un profeta o un sanador para ellos, Él es su máximo adversario, el que tiene el poder de destruirlos. Su miedo no se debe solo a quién es Él, sino a que entienden que ha venido con autoridad divina para librar a la tierra del mal.
Lo que resulta particularmente fascinante de este encuentro es el reconocimiento inmediato del poder de Jesús por parte de estos espíritus malignos. ¿Saben quién es Él, Jesús, el Hijo de Dios, el Santo? Es un contraste dramático con la forma en que muchas de las personas que lo rodean no logran reconocerlo por quien es realmente. Si bien multitudes de personas podrían haberse mostrado inseguras o escépticas, los demonios, seres de pura maldad, tienen muy claro su identidad divina. Esto prepara el escenario para el giro inesperado que sigue. Mientras Jesús se relaciona con el hombre endemoniado, la atmósfera se vuelve más espesa y tensa. El hombre, que alguna vez fue un vaso de tormento, ahora se encuentra cara a cara con el Salvador. Pero no es el hombre quien habla, son los demonios, usando la voz del hombre para comunicar su súplica desesperada. El contraste entre el tormento del hombre y la oportunidad de libertad a través de Jesús se vuelve cada vez más marcado. Este momento presagia el poder de Jesús para traer sanidad donde parece no haber esperanza. A pesar del estado de tortura del hombre, a pesar del poder abrumador de los demonios que lo han controlado durante tanto tiempo, la presencia de Jesús ofrece la oportunidad de una transformación dramática. En un instante, Jesús está a punto de mostrar no solo al hombre sino a todos los que observan que no importa cuán profunda sea la opresión, no importa cuán poderosa sea la oscuridad, la autoridad de Jesús reina suprema. Esto nos lleva a la pregunta fundamental, ¿qué pasará después? ¿Cuál es el verdadero significado del miedo de los demonios? ¿Y por qué esta historia, que comienza con un hombre encadenado, termina con un giro sorprendente que revelará todo el alcance del poder divino de Jesús? A medida que continuamos, la siguiente parte de la historia revelará por qué los demonios, aterrorizados, piden algo tan extraño, algo que en última instancia los conducirá a su caída. La escalofriante escena se intensifica cuando los demonios, sintiendo su inevitable derrota, comienzan a suplicar a Jesús con desesperación. Sus palabras están llenas de temor, no solo por ellos mismos, sino por lo que está por venir. Si nos echas, ruegan, envíanos a la piara de cerdos, Mateo 8:31. Esta súplica de los demonios no es solo una petición casual, es un grito desesperado pidiendo misericordia, un último esfuerzo por mantener alguna forma de existencia. Pero ¿por qué pedirían que los enviaran a los cerdos? ¿Por qué no simplemente dejar al hombre y huir sin buscar otro recipiente donde habitar? A primera vista, la petición puede parecer extraña. ¿Por qué cerdos? ¿Por qué no cualquier otra forma de animal o entidad? Los cerdos eran considerados animales inmundos por el pueblo judío. En la cultura judía, estaba prohibido consumirlos o tocarlos, ya que se consideraban ritualmente impuros según las leyes del Levítico. Entonces, ¿por qué querrían los demonios, seres de espíritu inmundo, entrar en los cerdos? La respuesta está en el poder simbólico de los cerdos y en la naturaleza de los propios demonios. Los demonios, una vez expulsados del hombre, no están interesados en simplemente desaparecer en la nada. Su propia naturaleza como seres caídos y rebeldes es encontrar algo más que controlar. Su súplica por los cerdos revela su falta de voluntad para renunciar a su influencia, para ser arrojados al abismo como saben que eventualmente lo serán. Al pedir entrar a los cerdos, están intentando conservar su capacidad de causar estragos, de causar destrucción. Los cerdos son un recipiente, una oportunidad para continuar con su tormento. Pero la petición de los demonios es también un reflejo de su propia decadencia espiritual y moral.
No buscan libertad ni redención, sino simplemente la continuación de su influencia destructiva. Los cerdos, como criaturas consideradas impuras e inmundas por la ley judía, representan el estado de pecado y contaminación espiritual. Los demonios, habiendo sido expulsados de un ser humano, creado a imagen de Dios, ahora eligen habitar en estos animales inmundos, consolidando aún más su rechazo a la creación de Dios y su aceptación de la destrucción. También hay algo profundamente irónico en su petición. Los demonios piden permiso para entrar en los cerdos, pero al hacerlo, exponen su verdadera naturaleza. Los cerdos pueden haber sido impuros según la ley judía, pero los demonios, en su lógica retorcida, en última instancia son esclavizados por su deseo de corromper. No buscan un lugar de paz o refugio, sino un lugar donde continuar con su tormento. La solicitud de entrar con los cerdos revela que, al igual que el hombre que habían oprimido, los demonios también están atados por su propia naturaleza, no pueden escapar de su deseo de destrucción. También es crucial recordar que los demonios no tienen poder excepto el que les ha dado Dios. Su petición de entrar en los cerdos no es una petición de libertad, sino una lucha final para mantener su dominio sobre la creación. Están reconociendo, en su desesperación, que sin la intervención de Jesús, serán completamente impotentes. Al preguntar por los cerdos, intentan eludir el inevitable juicio que les espera. Cuando Jesús les da permiso para entrar en la piara de cerdos, el desenlace es rápido y aterrador. Tan pronto como los demonios entran en los cerdos, toda la manada se vuelve frenética y se precipitan por la empinada orilla hacia el lago, donde se ahogan. Este acto repentino y violento demuestra la verdadera naturaleza de la influencia de los demonios. Incluso cuando intentaron escapar del destino de ser arrojados al abismo, inmediatamente traen ruina y destrucción a los cerdos, revelando la devastación que sigue a su paso. La escena es a la vez una demostración dramática del poder de Jesús y un recordatorio aleccionador del mal que los demonios buscan desatar. Es también un momento paradójico de justicia y misericordia. A los demonios no se les permite vagar libremente, pero la destrucción de los cerdos marca el final de su reinado sobre el hombre. Jesús no solo liberó al hombre de su tormento, sino que también expuso el verdadero propósito de los demonios, la destrucción. Hay un mensaje subyacente aquí. En su súplica por los cerdos, los demonios, sin saberlo, revelan una verdad que trasciende su propia caída: el poder de Jesús para redimir y restaurar es mucho mayor que el poder del mal para corromper y destruir. Donde los demonios buscaban destrucción, Jesús ofrece restauración. Donde eligieron entrar los cerdos, Jesús ofrece la posibilidad de la verdadera libertad para el hombre y el mundo. Pero, ¿qué significa realmente para nosotros hoy este extraño e inquietante acontecimiento? ¿Por qué Jesús permitió que los demonios entraran en los cerdos? ¿Por qué, en medio de esta confrontación sobrenatural, hay tanto simbolismo que desentrañar? A medida que continuamos esta historia, los misterios que rodean las acciones de Jesús poco a poco se irán aclarando, señalándonos hacia verdades más profundas sobre la naturaleza del mal, la redención y la autoridad divina de Cristo. Cuando los demonios se sumergen en los cerdos, la escena se desarrolla en una horrible oleada de caos. Toda la piara de cerdos, ahora poseída por espíritus inmundos, se ve sumida en un pánico frenético. Los cerdos, típicamente conocidos por su naturaleza dócil y terrenal, se convierten en instrumentos de destrucción. En una estampida ciega e incontrolable, cargan cuesta abajo hacia el lago y, uno por uno, se ahogan.
Es un espectáculo impactante e inquietante, una manifestación de la intensa destrucción que trae el mal cuando se le permite propagarse sin restricciones. Este momento es un espectáculo del poder divino, un testimonio de cómo incluso las fuerzas más oscuras deben someterse a la voluntad de Dios. Los demonios, habiendo encontrado un recipiente temporal en los cerdos, no pueden escapar de las inevitables consecuencias de sus acciones. Su presencia en los cerdos acelera la destrucción de aquello que es puro, inocente y creado por Dios. Los cerdos, en su naturaleza pura, son los que soportan el peso de la maldad de los demonios y, al hacerlo, se enfrentan trágicamente a una muerte prematura. Pero el verdadero horror de esta escena no es simplemente la muerte de los cerdos, es la demostración de cuán rápidamente el pecado conduce a la destrucción. La rápida inmersión de los cerdos en el lago no es solo física, es simbólica. El ahogamiento de los cerdos representa la fuerza abrumadora del mal que, cuando se desata, no puede detenerse hasta consumir y destruir todo a su paso. En la Biblia, el mar se ve a menudo como un símbolo de caos, un lugar de desorden e impureza. Al permitir que los demonios entren en los cerdos y luego enviarlos al lago, Jesús hace una cruda declaración: el caos y el mal no tienen un lugar duradero en su reino. Serán erradicados, no solo de las vidas humanas, sino de toda la creación. No hay lugar para las fuerzas destructivas de las tinieblas donde reina la luz de Cristo. Además, la dramática muerte de los cerdos subraya el profundo impacto del mal en la creación. Los cerdos, arrojados al agua y ahogados, representan la destrucción total que trae el pecado. El mal no tiene en cuenta la santidad de la vida y su único objetivo es traer ruina y muerte. En este momento, la muerte de los cerdos sirve como una parábola de lo que sucede cuando se permite que el mal florezca sin control, conduce a la muerte, la pérdida y la separación del orden divino de Dios. Pero este evento no solo ilustra la naturaleza destructiva del pecado, también revela una capa más profunda de la soberanía y la misericordia de Jesús. Mientras los demonios causan estragos, Jesús les permite un respiro temporal en los cerdos, solo para verlos completamente consumidos por su propia naturaleza destructiva. Es como si los demonios, al buscar escapar de su juicio final, se encontraran atrapados en las mismas fuerzas del caos que alguna vez intentaron controlar. No pueden escapar de su destino y sus acciones solo aceleran el inevitable momento del ajuste de cuentas. Las personas que presenciaron este evento quedaron conmocionadas y asombradas. La visión de los cerdos corriendo colina abajo, cayendo en espiral hacia el lago, fue una poderosa representación visual de cómo el mal, una vez que se le permite echar raíces, termina en catástrofe. Pero en este caso, no fue solo una historia de destrucción, también fue una historia de intervención divina. Jesús, en su poder y autoridad, detiene el mal en seco. Los demonios, que una vez tuvieron al hombre bajo su control, ahora son impotentes ante su voluntad. Sin embargo, lo que la gente tal vez no se dio cuenta es que el verdadero milagro no fue solo la muerte de los cerdos, sino la liberación del hombre de quien los demonios una vez habían tomado el control. El hombre, que una vez había estado atado por estos mismos espíritus, ahora fue liberado. Su liberación fue el verdadero testimonio del poder de Jesús. Sin embargo, para los habitantes del pueblo que presenciaron la escena, su atención probablemente estaba fijada en el impactante e inquietante resultado: los cerdos, ahora flotando sin vida en el lago. Eran un crudo recordatorio de lo que sucede cuando se permite que el mal corra sin control. La reacción de la gente ante el evento es reveladora.
En lugar de maravillarse por la milagrosa curación y libertad del hombre, estaban más centrados en la pérdida de los cerdos. Este era su medio de vida, su riqueza material, y acababa de ser destruido. Estaban más preocupados por los cerdos que por el hecho de que un hombre que una vez había sido atormentado por demonios ahora estuviera en paz. Fue un ejemplo trágico de con qué frecuencia las personas pueden pasar por alto la verdad espiritual más profunda en la búsqueda de ganancias materiales. Su fijación con los cerdos demostró lo poco que entendían acerca de las realidades espirituales más profundas en juego en ese momento. Los cerdos, aunque valiosos para la gente, eran un mero símbolo de las fuerzas del pecado y del mal que Jesús acababa de poner fin. Pero para quienes entendieron, para quienes vieron más allá de la superficie, el mensaje fue claro: Jesús había mostrado su poder sobre las fuerzas del mal. A los demonios se les había permitido poseer a los cerdos, pero su poder destructivo no era nada comparado con la misericordia y la autoridad de Jesús. El ahogamiento de los cerdos no fue un acto de crueldad, sino de juicio. Los demonios, el pecado y el mal habían sido detenidos en seco. Por el momento, quedaron impotentes. Lo que quedó fue un hombre liberado del tormento, de pie a la luz de la autoridad y la misericordia divinas. A medida que las aguas del lago se calmaron y el caos frenético disminuyó, una cosa quedó clara: Jesús no era solo un sanador o un maestro, era el Hijo de Dios, con autoridad sobre las fuerzas de las tinieblas. Puede que los cerdos se hayan ahogado, pero el poder de Dios para restaurar, sanar y transformar era mucho mayor que el poder del mal para destruir. Este no fue solo el fin de los cerdos, fue el comienzo de una nueva vida para el hombre y el despliegue del poder de Cristo sobre todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Cuando el agua se calmó y la escena del trágico final de los cerdos se desarrolló ante los ojos de la gente del pueblo, una sensación de incredulidad comenzó a extenderse. Los habitantes del pueblo, que alguna vez estuvieron familiarizados con el hombre atormentado, ahora se encontraron enfrentados a algo mucho más grande de lo que podían entender. Habían presenciado la caótica estampida, los cerdos ahogándose y, lo más importante, al hombre, ahora tranquilo y libre del tormento que lo había atado durante tanto tiempo. Sin embargo, en lugar de alegría o asombro, un miedo frío se apoderó de la multitud. Vieron la evidencia de poder sobrenatural, pero no entendieron completamente lo que acababa de suceder. El hombre, que alguna vez fue un espectáculo salvaje y aterrador entre ellos, ahora estaba sentado en silencio, completamente vestido y en su sano juicio. Ya no era una amenaza. Pero aún así, la gente estaba inquieta. No podían pasar por alto la pérdida de su riqueza material, los cerdos, y su miedo a lo desconocido echó raíces. El miedo de la gente del pueblo no tenía sus raíces en la curación del hombre ni en la clara manifestación del poder divino. Tenía sus raíces en la incomodidad del cambio. Habían conocido al hombre como un loco, alguien más allá de toda ayuda. Él era parte de sus vidas, en su tormento, una entidad conocida. Pero ahora, su curación, mediante la intervención directa de Jesús, había destrozado su percepción de la realidad. El hombre tranquilo sentado frente a ellos, que ya no representaba una amenaza, era un recordatorio inquietante de lo que no entendían. El miedo que se apoderó de la gente no fue simplemente una reacción a la pérdida de sus cerdos, aunque ciertamente fue un factor. También era miedo a la autoridad que Jesús había mostrado. Su poder sobre los demonios, su capacidad para hacer que los espíritus inmundos huyeran y poseyeran a los cerdos, les dejó una verdad innegable:
Jesús no era solo un maestro o sanador. Era una fuerza que no podía controlarse, una presencia que perturbaba su forma de vida. Jesús era una fuerza de cambio divino, un poder que no podía ser ignorado, y para la gente del pueblo, eso era aterrador. Sus vidas, construidas en torno a la comodidad y la previsibilidad, se veían ahora amenazadas. Lo familiar había sido reemplazado por lo divino, y lo desconocido cobraba gran importancia. Seguir a Jesús, abrazar el tipo de cambio que él representaba, significaba entrar en un mundo que no podían controlar, un mundo donde su seguridad y comodidad ya no estaban garantizadas. El pueblo había vivido con sus propios sistemas de poder, riqueza y creencias. Los cerdos, su medio de vida, habían sido arrasados en cuestión de momentos, y en ese momento de pérdida, su miedo pasó a primer plano. En lugar de abrazar el milagro de la curación, se aferraron a lo que conocían, los cerdos, las cosas materiales, su forma de vida. Y al hacerlo, no estaban dispuestos a aceptar la verdad de quién era Jesús. Esta respuesta refleja una parte más profunda de la naturaleza humana, nuestra tendencia a temer a lo desconocido, a temer el cambio, especialmente cuando desafía nuestras zonas de confort. La gente del pueblo no era mala gente, ni tampoco eran malvados. Pero eran humanos. Y como todos nosotros, temían lo que no entendían, lo que desafiaba su forma de vida establecida. Atemorizados, los habitantes del pueblo le pidieron a Jesús que se fuera. No querían enfrentar las consecuencias de aceptar su poder. No podían reconciliar su pérdida material con la profunda verdad espiritual que tenían ante ellos. Sus corazones estaban cargados de miedo e incertidumbre y decidieron rechazar la fuente misma de su salvación. Era más fácil despedir a Jesús que enfrentar la fuerza abrumadora de su presencia, la verdad innegable de que Él era más que un simple hombre, era el Hijo de Dios. Este momento sirve como reflejo de la elección que cada uno de nosotros debe afrontar. Cuando nos enfrentamos a la verdad del poder y la presencia de Jesús en nuestras vidas, a menudo nos enfrentamos al miedo. Miedo al cambio, miedo a lo desconocido, miedo a lo que se nos puede exigir. La gente del pueblo prefirió el miedo a la fe y, al hacerlo, perdieron la oportunidad de abrazar la nueva vida que Jesús estaba ofreciendo. Este es el desafío para todos nosotros, reconocer que el poder de Jesús no siempre es cómodo. No siempre es fácil aceptar el cambio al que Él nos llama. Pero su poder es, en última instancia, un poder para el bien, un poder que sana, restaura y transforma. Cuando dejamos que el miedo guíe nuestras decisiones, nos cerramos a las bendiciones que vienen al rendirnos a su voluntad. Jesús, comprendiendo el miedo y la desgana de la gente del pueblo, no los presionó más. No discutió con ellos ni impuso su presencia sobre ellos. Simplemente se fue, pero dejó atrás una verdad poderosa, su poder para sanar, liberar y transformar era real. Aquellos que lo rechazaron se quedaron con nada más que el miedo y el vacío que surge al rechazar la intervención divina. Pero al hombre que había sido sanado le quedó una nueva vida, un nuevo comienzo y la libertad que solo Jesús puede brindar. En esta historia, se nos recuerda que el llamado a seguir a Jesús requiere valentía. Requiere la voluntad de enfrentar nuestros miedos, dejar de lado lo que sabemos y abrazar el poder transformador de Cristo en nuestras vidas. El rechazo de la gente del pueblo sirve como advertencia. ¿Qué estamos dispuestos a perder para ganar los mayores tesoros del reino de Dios? ¿Permitiremos que el miedo nos aleje de la fuente misma de nuestra curación,
¿O confiaremos en el poder de Jesús para llevarnos a una vida de libertad y restauración? Mientras Jesús se preparaba para abandonar la región, el hombre sanado, que una vez había estado atado por las fuerzas atormentadoras del demonio, le rogó que le permitiera acompañarlo. Este era el deseo natural de alguien cuya vida había sido completamente transformada. El hombre, ahora libre de las cadenas que alguna vez lo mantuvieron cautivo, anhelaba permanecer cerca de quien lo había liberado. No fue simplemente por gratitud, sino por un profundo deseo de permanecer en presencia del poder que le había dado un nuevo comienzo. Sin embargo, la respuesta de Jesús al hombre fue sorprendente. En lugar de permitirle seguirlo, le dio una orden: vuelve a tu casa y cuéntales cuánto ha hecho Dios por ti. En ese momento, el hombre recibió no solo sanidad física, sino una nueva misión, una que implicaría compartir su testimonio con otros, convirtiéndose en un ejemplo vivo del poder transformador de Jesús en su vida. Este mandato de Jesús dice mucho sobre la naturaleza de la verdadera curación. No es solo un cambio momentáneo, es una transformación de por vida que nos obliga a ir y compartir lo que hemos experimentado con los demás. La curación del hombre no fue solo para su propio beneficio, estaba destinado a servir como testimonio para quienes lo rodeaban. Jesús sabía que al enviar al hombre de regreso a su comunidad, se convertiría en un faro de esperanza, una prueba viviente de la misericordia y la gracia de Dios. Su historia desafiaría a otros a creer, confiar y abrir sus corazones a la posibilidad de una intervención divina en sus propias vidas. Hay una poderosa verdad en esto. La curación, ya sea física, emocional o espiritual, nunca es únicamente para el individuo. El poder sanador de Jesús está destinado a extenderse hacia afuera, afectando las vidas de otros a través de nuestras historias y testimonios. Cuando encontramos el poder de Dios que cambia vidas, somos llamados no solo a disfrutar las bendiciones de esa transformación, sino a compartirlas con quienes nos rodean. Nos convertimos en mensajeros de esperanza, la prueba viviente de que la gracia de Dios está disponible para todos. Este momento también subraya un aspecto clave del ministerio de Jesús. No le preocupaba simplemente la transformación inmediata de un individuo, se preocupaba profundamente por la restauración de comunidades enteras. Al enviar al hombre sanado de regreso a su casa, Jesús estaba iniciando un efecto dominó de curación que comenzaría con ese hombre pero se extendería a otros. Entendió que la curación de uno podría conducir a la curación de muchos, mientras otros veían y escuchaban el poder de Dios en acción. El hombre, ahora un testimonio de la gracia de Dios, hizo exactamente lo que Jesús le indicó. Fue a la Decápolis, una región formada por 10 ciudades, y comenzó a compartir su historia. El impacto de su testimonio fue profundo. Las personas que lo habían conocido en su estado anterior, como el loco lleno de demonios, quedaron asombradas al ver el dramático cambio en él. Su historia se convirtió en una ilustración viviente del poder de Jesús para transformar incluso las vidas más destrozadas. Mediante este acto de obediencia, el hombre no solo honró a Jesús sino que también cumplió su parte en el plan mayor de Dios. La curación de Jesús no fue solo para ese momento, fue parte de un movimiento mucho más grande, uno que se extendería por los pueblos y ciudades a medida que el mensaje de esperanza y restauración llegara cada vez más lejos. Y gracias a la obediencia de este hombre, muchos otros tuvieron la oportunidad de experimentar la misma curación. Esto habla de una verdad más profunda sobre el poder transformador de Cristo. Cuando encontramos a Jesús y experimentamos su curación,
somos llamados a compartir esa curación con los demás. Nuestra curación personal se convierte en parte de la mayor misión redentora de Dios. En un mundo lleno de quebrantamiento, dolor y sufrimiento, estamos llamados a ser quienes llevemos el mensaje de esperanza. Así como el hombre sanado fue y compartió su historia, nosotros también estamos llamados a salir y contarles a otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Al reflexionar sobre esta parte de la historia, nos enfrentamos a una elección. ¿Elegiremos nosotros, como la gente del pueblo, permanecer en nuestro miedo y rechazo del poder de Jesús? ¿O elegiremos, como el hombre sanado, abrazar la transformación que ofrece Jesús y llevar ese mensaje de curación al mundo? La obediencia del hombre al regresar a su comunidad nos enseña que la verdadera curación no se trata solo de restauración personal, sino de participar en la misión de redención de Dios para el mundo entero. Al final, el poder sanador de Jesús no se trata solo de restauración física, se trata de renovación espiritual y de la invitación a compartir esa renovación con los demás. La vida del hombre transformado se convirtió en un poderoso testimonio de la realidad de que el poder de Jesús está disponible para todos. No importa cuán destrozado, perdido o perdido se sienta alguien, el mensaje de esperanza es claro: Jesús tiene el poder de sanar, restaurar y transformar. Y Él nos llama a compartir esa verdad con el mundo. La historia de los demonios y los cerdos no es solo un cuento extraño, es una lección profunda sobre el poder de Jesús y la victoria definitiva sobre el mal. Nos enseña que no importa donde el mal intente esconderse, ya sea en nuestros corazones o en el mundo que nos rodea, Jesús tiene el poder de expulsarlo. Los demonios estaban desesperados, pero no podían rivalizar con la autoridad de Jesús. Y así como Jesús liberó al hombre de su tormento, ofrece libertad y victoria sobre el mal a todos los que acuden a Él con fe. La lección es clara: nuestras posesiones, nuestra comodidad e incluso nuestros temores a veces pueden cegarnos ante la realidad mayor del poder de Dios. Los habitantes del pueblo se perdieron el milagro porque estaban demasiado concentrados en lo que habían perdido. Nosotros también debemos tener cuidado de no permitir que nuestras preocupaciones por lo temporal eclipsen la obra eterna que Dios está haciendo en nuestras vidas. El poder de Jesús no está limitado por las circunstancias ni por las fuerzas del mal. Tiene la autoridad para superar cualquier obstáculo, cualquier oposición. Es posible que los demonios hayan pedido los cerdos, pero al final, fue Jesús quien reveló la verdadera naturaleza de su dominio sobre toda la creación. Podemos confiar en que no importa los desafíos que enfrentemos, Jesús es más grande. Y cuando reconocemos su poder, nosotros también podemos experimentar la libertad que viene con su autoridad.